Conocía a Joe desde hacía unos buenos 10 años y pasaba muchas horas en su bar, el Landing Strip Lounge, bebiendo PBR y deseando a las chicas que trabajaban para él. Ellas iban y venían, pero todas tenían una cosa en común: estaban buenísimas. La pareja actual no era una excepción. Karen detrás de la barra y las dos camareras, Tina y Cookie, me hacían querer arrancarles la ropa y poseerlas. Creo que esta afirmación no era del todo precisa. Si era cierto para Karen y Tina, no lo era tanto para Cookie. Cuando la miraba, mis pensamientos iban algo así como: ¿por qué no me caso con alguien como ella en lugar de la zorra con la que estoy casado? No es que ella no fuera tan hermosa como las otras dos, porque lo era y más, pero si Karen y Tina eran bastante hermosas, era de la manera de soy hermosa y lo sé. En otras palabras, Karen y Tina serían amigas con beneficios mientras que Cookie estaría en eso para toda la vida. Pero por mucho que me hubiera gustado darles a cualquiera de las tres, no iba a suceder. No iba a suceder por la forma en que estaba construido. Era uno de esos tipos que realmente lo decían en serio cuando hablaban de amor, y así sería hasta que la muerte nos separara, y en ese momento no podría haber sido peor. Recientemente me enteré de que mi esposa se estaba divirtiendo con su jefe y aparentemente algunos de nuestros amigos mutuos lo sabían, aunque tenía que preguntarme si realmente eran mis amigos. ¿No crees que los verdaderos amigos te informarían si descubrieran que tu esposa te está apuñalando por la espalda? Creo que eran más amigos de Claudia que míos. Ciertamente no estaban en mi lista de amigos o en mi lista de tarjetas de Navidad. Estaba sentado allí, sorbiendo mi cerveza y pensando en mi esposa puta cuando Bobby Denton se bajó al taburete junto a mí. ¿Cómo estás, Wally? Resistiendo, Bobby. ¿Y tú? Lo de siempre. ¿Vas a estar aquí mañana por la noche? ¿Por qué mañana? ¿Qué? ¿Noche de micrófono abierto? Tenemos algo de talento decente. Sí, pero tendré que soportar todas tus bromas tontas sobre rubias. Veo la cara de tu esposa cuando las cuentas y me pregunto por qué aún no te ha cortado la lengua mientras duermes. No duermo junto a ella. Pensé que eso era extraño, pero antes de que pudiera comentar, él dijo que necesitaba hablar con Joe sobre mañana y se levantó y se fue. Karen se acercó y preguntó si estaba listo para otra PBR, y le dije que no. Terminé la que tenía delante y me fui a casa. Cuando llegué, Claudia ya tenía la cena lista y me recibió con abrazos y besos, a los que respondí. Claudia no sabía que yo sabía sobre su vida secreta con su jefe, y no quería que lo descubriera hasta que tuviera todos mis asuntos resueltos. Hasta entonces, todavía quería tener una vida sexual, así que tendría que mantener lo que sabía para mí mismo. Cuando me enteré de lo que Claudia estaba haciendo, fui a un abogado y descubrí la cruda verdad sobre el divorcio en un estado sin culpa. En resumen, estaría totalmente jodido y Claudia se iría sonriendo. Según el abogado, las únicas opciones eran simplemente alejarse sin divorciarme de Claudia o dejarla sin saber dónde fui, o sonreír, aceptarlo y vivir con ello. Lidiar con ello y vivir con ello. Fácil de decir cuando no te está pasando a ti. Pero al final, decidí hacer eso mismo, vivir con ello hasta que pudiera colocarme en una posición financiera donde pudiera dejar a Claudia en mis propios términos. Mis términos eran que no le daría nada y dejaría a Thomas Billings arruinado y sangrando. Enmarcar a su jefe sería lo más fácil del mundo. Todo lo que tenía que hacer era hacerle saber a su esposa lo que estaba haciendo, y si la entendía bien, lo derribaría de rodillas y lo echaría a la calle. Sarah Billings era la única hija de Barton Benton, y la amaba mucho. Pero no era tonto. Cuando su hija favorita anunció su intención de casarse con Thomas Billings, a quien había conocido en una fiesta de Navidad de la empresa, Benton insistió en un acuerdo prenupcial que evitaría que Billings ganara control de Benton Industries si algo le sucediera a Benton. Sarah era su única heredera, y él quería asegurarse de que ella conservara el control de la fortuna de Benton. ¿Cómo sé todo esto? Claudia trabajaba en Benton Industries como secretaria de Billings y estaba conectada a la red de chismes. Traería los chismes a casa, y se convertirían en tema de conversación en la mesa. Durante la cena.
Cuando Benton y su esposa murieron en un accidente de avión, su única heredera, Sarah, se encontró a merced de la empresa. O no pensaba que podía manejarlo o no quería hacerlo. Así que Thomas Billings, el gerente de compras, de repente se convirtió en presidente de Benton Industries. Sarah puede que no haya querido dirigir la empresa, pero no era una tonta y mantuvo el título de CEO y presidenta del consejo para poder estar al tanto de las cosas. Todo lo que tenía que hacer con respecto a Billings era pasarle un dato a su esposa. Claudia siguió a Billings a las oficinas ejecutivas, pero no como su secretaria. Fue ascendida a asistente personal del presidente. Esta promoción me complació y me disgustó al mismo tiempo. El dinero extra me complació porque acabábamos de comprar una casa nueva, muebles y electrodomésticos nuevos. Lo que no me gustó fue que el nuevo trabajo requería que ella viajara por el país con Billings, mientras él negociaba nuevos contratos y demás. Claudia se iba durante 2 o 3 días, 2 o 3 veces al mes. Quería que mi esposa estuviera conmigo en lugar de volar por todo el país. Pero ella estaba feliz en su nuevo trabajo, así que me callé y lo acepté. Es decir, lo acepté hasta que Claudia y yo fuimos a bailar al Elks Club. Nos lo pasamos genial bebiendo, bailando y socializando con amigos. Unas 2 horas después de que comenzara la fiesta, necesité ir al baño. Estaba sentado en uno de los cubículos, ocupándome de mis asuntos, cuando entraron Brett y Chuck. Sabía que eran ellos porque reconocí sus voces. Cuando Chuck dijo, Claudia se ve muy bien hoy. Lo sé, y me gustaría tener una parte de ella. No sé si ella podría contigo. Pensé que tal vez podría conseguirla amenazándola con contarle a Wole lo que hace en sus viajes con el jefe. Yo no lo haría si fuera tú. Wole está tan obsesionado con esa puta, que no te creerá. Incluso podría darte una paliza por hablar mal de ella. Chuck tenía razón. No le creí. Conocía a mi Claudia. Ella me amaba tanto como yo a ella. Mi Claudia nunca, y quiero decir nunca, me engañaría. Cuando salí del cubículo, tuve medio pensamiento de ir a esos 2 idiotas y golpearlos en la cara por lo que dijeron de mi esposa. La otra mitad decía, no seas tonto. Solo causarás una escena y avergonzarás a Claudia. Dejé que la razón prevaleciera. Volví a la fiesta e intenté disfrutar. Cuando terminó la fiesta, volvimos a casa y nos pusimos manos a la obra. Mientras nos abrazábamos después, me di cuenta de que no había manera de que mi esposa me engañara. Próximo capítulo. Es una cosa curiosa acerca de nosotros los humanos. Tenemos esta cosa llamada naturaleza humana. Y una de las cosas que la naturaleza humana nos hace hacer es probar algo a nosotros mismos. Alguien dice, no puedes hacer eso, y tienes que demostrar que puedes. Alguien más dice, simplemente no es posible, y tienes que demostrar que sí lo es. Alguien dice, tu esposa te está engañando, y tienes que demostrar que no lo está. ¿Y la forma más fácil de demostrarlo? Presentarte donde ella está en uno de sus viajes y ver por ti mismo que es una mentira descarada. Eso es lo que hice. Billings y Claudia viajaron a Houston, y Claudia, como siempre, me llamó para decirme dónde se hospedaban. Estaba en el próximo vuelo a Houston. En la recepción, pregunté si mi esposa había hecho el registro y, después de mostrar su identificación, le dije que había hecho el registro y estaba en la habitación 306. Dije que estaba en Houston para encontrarse con su prima y pregunté si él había hecho el registro. Sí, de hecho, el primo Thomas estaba alojado en la habitación 901. Ya me dirigía al teléfono de la casa para llamar a la habitación de Claudia cuando de casualidad miré los ascensores. Vi a Claudia y a Billings saliendo del ascensor tomados de la mano. Se estaban sonriendo mutuamente. Se detuvieron y se besaron cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ellos, luego se dirigieron al hotel. Apenas pude, vi suficiente para darme cuenta de que lo que había escuchado era cierto, y todo lo que tenía que hacer era darme la vuelta, ir a casa y decidir qué hacer.
pero luego intervino la naturaleza humana. Me decía, necesitas averiguar más antes de poder simplemente seguirlos hasta el bar porque me notarían, así que necesitaba cambiar mi apariencia lo suficiente como para no llamar su atención. Entré en la tienda de regalos del hotel. Había mucha mercancía de los Astros de Houston allí, y compré una gorra de béisbol, un rompevientos y una bolsa de lona con el logotipo del equipo, así como un par de gafas de sol baratas. Agarré una copia de la revista People y luego me dirigí al baño público. El traje y la corbata fueron a la bolsa. Saqué los cristales de mis gafas con montura de cuerno, me puse la gorra y el rompevientos, y me dirigí al bar. Es cierto que el disfraz era un poco endeble y no resistiría un escrutinio cercano, pero no esperaba que Claudia o Billings estuvieran examinando a nadie. Ciertamente, no esperaban verme en Houston, y juzgando por la forma en que se tomaban de la mano y se besaban en público, dudaba mucho que estuvieran pensando en detectives o investigadores privados. Los vi cuando entré al bar. Estaban sentados en una cabina, con bebidas delante de ellos, y se estaban besando. Tomé una mesa para poder verlos, pedí una bebida y luego me senté en la mesa sorbiendo mi bebida y fingiendo leer una revista. Cada uno tenía 2 bebidas, se besaban por un rato, y después de aproximadamente media hora se levantaron y salieron del bar. Pasaron junto a mí y ni siquiera me miraron. Esperé un minuto y luego me levanté y los seguí. Los vi caminar de la mano hacia el ascensor. Presionaron el botón de llamada. Entraron en el ascensor. La puerta se cerró, y el ascensor subió. No se detuvo en el 3er piso para que Claudia pudiera bajarse e ir a su habitación. Llegó al 9º, se detuvo por un minuto y luego bajó. En el camino hacia abajo, tampoco se detuvo en el 3º. Miré hacia arriba y me dirigí a casa. En el siguiente capítulo, me reuní con el abogado, recibí la mala noticia y me puse en acción para poner fin a mi relación con Claudia. Cuando llegué a casa del trabajo el miércoles, ni siquiera me molesté en pasar por la casa. Claudia me llamó y me dijo que los Billings tenían una reunión en Detroit por la mañana, así que volarían allí desde Houston, pero ella estaría en casa al día siguiente. Entré en la pista de aterrizaje para tomar una cerveza o 3 y para ver si Bobby tenía razón cuando me dijo que habían reunido a un talento bastante decente para la noche. Me senté en un taburete de bar, pedí mi habitual PBR y me puse cómodo. Como de costumbre, Bobby empezó la noche con un chiste rubio. 2 rubias estaban montadas en un ascensor mucho antes de llegar a su piso. El ascensor se detuvo y entró un chico muy guapo. Le sonrió a las rubias, les tendió la mano y presionó el botón para el siguiente piso. Luego se puso de pie y admiró el paisaje mientras el ascensor subía. Cuando la puerta se abrió detrás de él, sonrió a las rubias, se dio la vuelta y salió por la puerta. Al girarse para irse, la rubia vio muchos copos de caspa en su espalda. La primera rubia se volvió hacia la segunda rubia y dijo, «Tú». La segunda rubia respondió, «Está bien. Si puedo llevarlo a casa, le daré un champú anticaspa». La primera rubia miró a la segunda rubia y preguntó, «¿Cómo haces, hombros?». Bobby arrancó una risa amistosa de todos excepto de su esposa. Ella solo se sentó en su mesa en la parte trasera y le lanzó miradas sucias. Se adelantó y presentó al próximo aspirante a comediante. El tipo que subió al escenario miró alrededor de la multitud y dijo, 2 chicos estaban discutiendo cuando entró una maestra en la habitación. La persona que pudiera contar la mentira más grande. Debería sentir vergüenza, dijo el maestro, cuando yo tenía tu edad, ni siquiera sabía que era una mentira. Los 2 niños se miraron, asintieron y le entregaron los 10 pesos al maestro. Él rió educadamente y luego continuó, un hombre va al médico y dice, «Doctor, donde quiera que toco, me duele todo». El médico le preguntó qué quería decir y el hombre respondió, «Cuando toco mi hombro me duele, cuando toco mi rodilla me duele, y cuando toco mi frente realmente me duele». El médico sacudió la cabeza con comprensión y dijo, «Sé exactamente cuál es el problema. Te rompiste el dedo». No fue tan gracioso,
así que sorbí mi cerveza y escaneé la multitud sin razón alguna, solo mirando a la gente cuando Cookie se sentó a mi lado. Oye, guapo, ¿me compras una copa a una pobre trabajadora? Llamé la atención de Karen y señalé a Cookie. Karen asintió y un momento después puso un destornillador frente a Cookie. ¿Y a qué se debe el honor de tu compañía, Wole? Nada. Solo curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Curiosidad acerca de qué? Acerca de ti. ¿Yo? No puedes estar hablando en serio. ¿Por qué no? Eres un chico guapo y agradable. ¿Agradable, yo? Sí, lo eres. Vienes aquí a menudo, y puedo decir por la forma en que miras a Karen, Tina y a mí que te gusta lo que ves. Pero no eres como muchos otros que vienen aquí. Mantienes las manos quietas y no haces comentarios lascivos o sugestivos. La pregunta es, ¿por qué no has intentado ligar con ninguna de nosotras todavía? ¿Sabes por qué, Cookie? Estoy casado. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué estás casado con esa zorra? Seguramente debes saber que te está engañando. Esto me pilló desprevenido, y Cookie captó mi expresión. No lo sabías. ¿Cómo no pudiste saberlo? Todos los demás lo saben. ¿Cómo sabes? Señaló con el dedo y dijo, ¿ves a ese tipo allí sentado en la cabina de la esquina con la pelirroja? Ese es mi hermano Rick. Trabaja en Benton's. Todo el mundo allí sabe de tu esposa y de Billings. Rick entró aquí un día y te vio sentado aquí, y más tarde me dijo que le daba pena por ti, y cuando le pregunté por qué, me lo dijo. Lo que no puedo entender es por qué. Si todo el mundo sabe, nadie se molestó en decírmelo. No sé. Tal vez por una variedad de razones. Nombra algunas. Hay matrimonios llamados abiertos en estos días. Hay quienes te aprecian demasiado como para hacerte daño. Y hay quienes pueden ser el otro lado de la moneda y no te aprecian lo suficiente como para alegrarse de que te esté sucediendo a ti. Puede haber personas que te aprecien, pero que aprecien más a tu esposa. Terminó su destornillador y dijo, la pausa ha terminado. Necesitas volver a trabajar. Miré ese trasero mientras ella se iba y me pregunté si aceptaría una cita. Cuando me deshice de Claudia en el escenario, Bobby dijo que ahora era el momento para aquellos que quisieran intentarlo, y una voz desde lo profundo de la audiencia dijo, me gustaría intentarlo. Todos en la audiencia, incluido Bobby, se sorprendieron al ver a su rubia esposa, Brianne, ponerse de pie y dirigirse hacia el escenario. Bobby parecía atónito mientras entregaba el micrófono a su esposa. Sé que a mi imbécil esposo le gusta contar chistes sobre rubias mientras me mira directamente. Pero, ¿notaste que Bobby también es rubio? Es hora de una pequeña venganza. Querido esposo, un irlandés, un mexicano y una rubia estaban trabajando en un andamio en el piso 20 de un edificio. Estaban almorzando y el irlandés dijo, carne de vacuno y repollo. Si alguna vez me dan carne de vacuno y repollo para almorzar otra vez, me tiraré desde este edificio. El mexicano abrió su lonchera de nuevo y exclamó, burritos otra vez. Si recibo más burritos, también me tiraré. El hombre rubio abrió su lonchera y dijo, otra vez mortadela. Si recibo otro sándwich de mortadela, también me tiraré. Al día siguiente, el irlandés abrió su lonchera, vio carne de vacuno y repollo y se tiró al vacío muriendo. El mexicano abrió su lonchera, vio el burrito y se tiró del andamio. El hombre rubio abrió su almuerzo, vio el boloñés de nuevo y saltó a su muerte también. En el funeral, la esposa del irlandés lloraba. Ella dijo, si hubiera sabido lo cansado que estaba del carne en salmuera y col, nunca se lo habría dado de nuevo. La esposa del mexicano también lloró y dijo, podría haberle dado tacos o enchiladas. No me di cuenta de que odiaba tanto los burritos. Todos se volvieron y miraron a la esposa del hombre rubio y ella dijo, no me miren a mí. Él mismo empacaba su almuerzo.
Ella se rió mucho y dijo, ¿cómo se llama a un hombre rubio con un coeficiente intelectual de 35? Talentoso. ¿Por qué los rubios no comen más dulces M&M? Son difíciles de pelar hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre una rubia y el gobierno? Bonos. Bonos. Maduran. Y por último, pero no menos importante, ¿qué tienen en común las rubias y las botellas de cerveza? Ambos están vacíos de cuello para arriba. Brianne recibió una ovación de pie de las mujeres en la audiencia y sus acompañantes masculinos que querían quedar bien con sus damas. Por lo general, cuando el comediante terminaba su actuación, Bobby aparecía, tomaba el micrófono y preguntaba si alguien más quería intentarlo. Si nadie quería intentarlo, Bobby contaba otro chiste de rubias o dos, agradecía a todos por venir y les deseaba a todos una buena noche. Eso no sucedió esta vez. Cuando Bobby todavía no subió, Brianne puso el micrófono en el suelo y volvió a la mesa que compartía con sus amigos. Finalmente, Bobby subió al estrado nuevamente. Inclinándose para recoger el micrófono, murmuró, «Perra». Sin darse cuenta de que el micrófono era lo suficientemente sensible para captarlo, hubo silencio en la multitud. Y cuando Bobby levantó el micrófono hacia su boca y dijo, «Eso es todo por esta noche, amigos», no hubo los habituales aplausos y vítores. Me levanté y me fui a casa. Durante los siguientes 3 meses, fingí ser un esposo amoroso para una mujer que fingía ser una esposa amorosa. Recibí algunas comisiones y un cheque de bonificación, que cobré y luego oculté el dinero en una caja fuerte que Claudia no conocía. No era una suma muy grande, alrededor de $10,000. Y no sería suficiente para alimentarme después de mi divorcio cuando tuve que ceder la mitad de todo lo que tenía. Y luego los dioses me sonrieron como a tantas otras personas. Compré boletos de lotería, crucé los dedos y comencé a soñar. Tuve suerte y compré el boleto ganador de Powerball. Tenía 4 números coincidentes. Había un Powerball y un Power Play. Así que el boleto me ganó $40,000 antes de impuestos. Al final, cuando lo cobré, me habría traído alrededor de $28,200. No me haría rico, pero sería suficiente para comenzar una nueva vida después de Claudia. Tenía 6 meses para cobrarlo, así que necesitaba finalizar el divorcio a tiempo para que fuera definitivo antes de recibir el dinero, o terminaría en el patrimonio que dividiríamos entre nosotros. El momento era el adecuado. Claudia acababa de ser ascendida, y su salario era un poco más alto que el mío, así que no habría pensión alimenticia. Tendría que pagar los costos judiciales. Y no había manera de evitarlo a menos que de alguna manera hiciera que Claudia presentara la demanda. Y no veía que eso sucediera. El mayor problema, me parecía a mí, era que Claudia podía impugnar el divorcio. En ese caso, podría alargar el caso hasta que tuviera que presentar el boleto, y luego se convertiría en otro de nuestros activos para incluirlo en el reparto al 50%. Tenía que encontrar una manera de hacer que Claudia no quisiera pelear. Por lo que yo sabía, tal vez ni siquiera querría hacerlo. Pero necesitaba alguna manera de asegurarme de que no lo hiciera. Lo bueno de los divorcios sin culpa era que podías presentar una demanda alegando infidelidad. Pero no importaba. Incluso si presentaba una reclamación de infidelidad, Claudia podría reírse de mí y decirme que no tenía pruebas de que todo fuera solo mí. Lo que necesitábamos era pasar por asesoramiento matrimonial para descubrir de dónde venía mi inseguridad y luego abordarla. La cosa era que no tenía pruebas que dijeran, vamos, todos saben, no era una prueba. Tampoco verlos tomados de la mano y besándose. Necesitaba pruebas de audio y video contundentes para afirmar esto, pruebas que pudiera poner sobre la mesa frente a Claudia para que se diera cuenta de que realmente había sido divorciada y que estaba perdiendo el tiempo tratando de luchar para que nos quedáramos juntos. No tenía ese tipo de pruebas, y después de hablar con un par de agencias de detectives privados, me di cuenta de que no podía permitirme obtener las pruebas que necesitaba si seguía ese camino. Mientras estaba sentado en la sala de espera de mi médico,
una mujer empujaba a un anciano en una silla de ruedas hacia la oficina. Cuando se acercó al mostrador, el hombre estaba sentado allí solo y en silencio. Justo cuando pensé que debería entablar una conversación con él, un niño pequeño se deslizó del regazo de su madre y se acercó a la silla de ruedas. Poniendo su mano en el brazo del anciano, dijo: «Sé cómo te sientes. Mi mamá también me hace montar en la silla de ruedas». La señora, cuyo nombre era María, se rió con esto y siguió trabajando como enfermera pediátrica. Tengo el difícil trabajo de dar vacunas a los niños. Un día entré en la sala para ponerle una inyección a Lizzie, de 4 años. Cuando vio la aguja, gritó: «No, no, no, no». Su mamá la reprendió y le dijo: «Lizzie, ese no es buen comportamiento». Entonces Lizzie gritó aún más fuerte: «No, gracias. No, gracias». Esto provocó risas educadas, y ella terminó diciendo: «Estaba paseando en bicicleta con mi nieta de 8 años, Caroline. Hice un pequeño deseo. 10 años después, le dije: vas a querer estar con tus amigos y no salir a caminar, andar en bicicleta y nadar conmigo como haces ahora». Caroline encogió los hombros. En 10 años serás demasiado mayor para hacer todas esas cosas de todos modos. Era noche de micrófono abierto en el club de striptease nuevamente, y me tomé 1 o 2 copas antes de ir a casa de Claudia. Ella estaba fuera de la ciudad otra vez. Cookie se sentó en el taburete junto a mí y me entregó la bebida habitual: compra una bebida a una pobre chica trabajadora. Parecía hacer esto cada vez que entraba. Sonreí y saludé a Karen, y ella vino con galletas, con una bebida en la mano. Parece que estamos cayendo en una rutina familiar. Estás bastante callado hoy, Uole. No pareces estar disfrutando. Tengo mucho en mente, Cook. ¿Sobre qué, por ejemplo? Estaba justo en el estado de ánimo adecuado para desahogarme con ella. Para mí no parece tan importante. Entonces, ¿qué si no puedes pagarlo? Simplemente encuentra a alguien que pueda pagarlo. ¿Qué? ¿Dijiste que no crees que su esposa sepa? Entonces ve y díselo. Haz que envíe a los perros contra esos 2 tramposos. Los atrapará, divorciará a su asno y llamará a tu esposa la novia del esposo. Todo saldrá a la luz pública y no te costará un centavo. Reí, la agarré y la besé. Gracias, gracias, gracias. Y la besé de nuevo. Ella rió y dijo: una vez que te deshagas de esa perra, podemos hacerlo de nuevo. Hay algo que esperar, dije, me levanté y salí del bar. Al día siguiente llamé a Sarah Billings, le recordé quién era yo y luego le pregunté si podía hablar con ella. Ella preguntó: ¿sobre qué? Y dije que era sobre una situación que nos concernía a ambos y era demasiado delicada para discutirla por teléfono. Aceptó encontrarse conmigo para almorzar en el restaurante Tricachi al mediodía. Llegué 10 minutos antes, le dije a Jared que estaba esperando a una invitada y la describí, luego ocupé un puesto en la parte trasera del local. La señora Billings llegó a las 12 en punto y, al instalarse en el asiento frente a mí, se puso manos a la obra. ¿De qué situación quieres hablar? Mientras esperaba que llegara, pensaba en la mejor manera de abordar el tema y aún no tenía una idea clara hasta que se sentó a la mesa. Su enfoque directo resolvió todo para mí. Fui directo al grano. Tu esposo y mi esposa están teniendo una aventura. Una bastante larga, temo. No puedes estar hablando en serio. Me temo que sí. Lo más. Sí, lo estoy. ¿Tienes alguna prueba? Solo lo que he visto con mis propios ojos. ¿Realmente los viste? No el acto en sí, pero vi lo suficiente para convencerme. No entiendo. ¿Los viste pero no los viste? Expliqué cómo descubrí lo que estaban haciendo, cómo fui a Houston y lo que vi allí. Admito que no es algo que el tribunal aceptaría como evidencia, pero no tengo ninguna duda, ni la más mínima, sobre lo que sucedió después de que salieron del ascensor en el 9º piso.
Tampoco tendría ninguna duda si lo hubiera visto. ¿Qué vas a hacer? ¿Divorciarte de ella? Tan pronto como pueda. Muchas gracias por informarme que tengo 2 razones para contarte lo que ha estado sucediendo. La primera es que realmente pensé que debería saberlo. ¿Y la segunda? Principalmente por razones egoístas. El divorcio será mucho más rápido si Claudia no lo impugna. Pero creo que en ausencia de pruebas sólidas, ella lo impugnará. El problema es que no tengo pruebas sólidas. He considerado contratar a un investigador privado para que me proporcione esa evidencia. Pero he llegado a la conclusión de que no hay forma de que pueda pagarlo. Pero tú puedes. Espero que quieras obtener la evidencia que necesitas para deshacerte de este imbécil tramposo. Y luego, como muestra de tu agradecimiento por descubrirme, comparte esa evidencia conmigo. Ella me miró pensativa, luego dijo, y luego, como venganza, les ofrecerás entretenerlos y luego se lo harás saber. Les restregaremos en la cara. Ante esto, reí y dije, sé seria, señorita Billings. No hay forma de que puedas hacer que nadie crea que una mujer como tú se metería en la cama con un tipo como yo, ni siquiera para vengarse de su marido. Además, si hacemos esto y se lo hacemos saber, socavará lo que estoy tratando de lograr. Le dará a Claudia algo que ella puede usar para contrademandar y el divorcio terminará arrastrándose. Quiero deshacerme de esta mujer infiel lo antes posible. Creo que también me va a afectar a mí. De acuerdo, solo lo consideraremos como un que podría haber sido y seguiremos adelante con nuestras vidas. Intercambiamos números de teléfono celular y nos separamos. Cuando llegué, Claudia estaba en casa y durante la cena hablamos sobre cómo había ido nuestro día. Ambos seguíamos interpretando el papel de esposos amorosos, así que nos acurrucamos en el sofá y vimos televisión hasta la hora de acostarnos y luego nos fuimos a la cama. No sé si Claudia lo consideró amor o no. El martes repitió el lunes y esperaba que el miércoles repitiera tanto el lunes como el martes. Pero al mediodía del miércoles recibí una llamada de Claudia diciendo que ella y su jefe necesitaban estar en Detroit el jueves por la mañana, así que volarían a las 4 p.m. y no estaría en casa esa noche. Así que hice lo que solía hacer cuando Claudia no estaba los miércoles y fui al club de striptease. Estuve trabajando hasta tarde y, como consecuencia, llegué después de que ya hubiera comenzado la noche de micrófono abierto, así que me perdí los chistes rubios de Bobby. Karen me trajo una PBR y dirigí mi atención hacia el escenario. Miré a la mesa donde usualmente se sentaba su esposa y vi que no estaba allí. Hasta donde recordaba, nunca se perdía las noches de micrófono abierto y me pregunté si lo que había sucedido el miércoles anterior tenía algo que ver con eso. El tipo que estaba allí era un habitual, pero nunca lo había visto subir al escenario antes. La economía está tan mal. Los CEO ahora están jugando al minigolf. Las acciones de Hot Wheels y Matchbox están cotizando más alto que las de GM. McDonald's está vendiendo un cuarto de hora. Los padres en Beverly Hills han despedido a sus niñeras y se ven obligados a aprender los nombres de sus hijos. Un camión cargado de estadounidenses llega a México. Motel Six no deja ninguna luz encendida y finalmente la mafia despide a los jueces. Reí educadamente y luego escuché, compra al pobre trabajador una bebida, y me giré para ver que Cookie se había sentado en el taburete junto a mí. Continuó y antes de que pudiera decir una palabra, Karen ya le estaba sirviendo la bebida a Cookie. Me sorprendí muchísimo cuando la agarré y la besé con fuerza. ¡Maldición! ¿Por qué de repente lo hice? Seguido tu consejo y contacté a Sarah Billings. Ella no sabía que su querido esposo estaba esparciendo polen a sus espaldas. Estoy seguro de que va a investigar sobre él, pero no estoy seguro de que comparta lo que descubra conmigo. Sin embargo, no importa. Como dijiste, cuando ella lo divorcie, se hará público y podré aprovecharlo. Y todo lo que recibiré por ese consejo será un beso. ¿Qué querrías tú en su lugar? Pregúntamelo de nuevo cuando tu divorcio sea final. La miré durante un largo momento, luego dije, cuenta con ello. Ella sonrió,
terminó su bebida y volvió al trabajo. Cuando llegué a casa del trabajo el jueves, Claudia estaba en casa y la cena casi estaba lista. Cuando entré, ella preguntó, ¿cena primero o postre? Cena primero. Si empiezo con el postre, es posible que nunca lleguemos a la cena y sería una pena desperdiciarla. Recuerdo como siempre elegías el postre primero. Y recuerdo cuando no eras una puta infiel. Pensé mientras mi boca hablaba. Yo era mucho más joven entonces y no me di cuenta de que necesitaba comida para mantener mi fuerza y resistencia. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá y vimos televisión antes de irnos a la cama. La siguiente semana pasó sin viajes, pero Claudia trabajó hasta tarde y tuvo que salir mediodía el sábado. Sarah Billings me llamó el martes y me pidió que me encontrara con ella para almorzar entre cachis. Cuando llegué, ella ya estaba allí y estaba sentada en un reservado en la fila de atrás. Había un sobre grande sobre la mesa frente a ella y lo deslizó hacia mí cuando me senté. Esto es todo lo que podrías pedir y más. Ya sabes que te está engañando, así que si fuera tú, no miraría los discos. Las imágenes probablemente se quedarán en tu memoria. Sé que están en mi cabeza. Él se llevará una gran sorpresa cuando lo entregue. Mi investigador descubrió que el querido Thomas alquiló el apartamento para usarlo como nido de amor. Si lo hubiera registrado a su nombre, mi investigador no habría tenido el derecho legal de instalar vigilancia de audio y video allí. Lo que estropeó fue que, en lugar de ponerlo a su nombre, lo facturó a la empresa. Dado que facturó a la empresa y soy empleada de la empresa, yo podría autorizarlo. Lo hice. Déjame adivinar. Los martes y jueves cuando Claudia me dijo que tenía que trabajar hasta tarde, y el sábado cuando me dijo que tenía que ir a trabajar mediodía. Lo has adivinado. Y el lunes, miércoles y viernes son almuerzos largos. Me sorprende que no hicieran nada el domingo para hacer la semana perfecta. Fue nuestro aniversario de bodas el domingo, y él no pudo salir. Ahora que tienes pruebas, ¿qué vas a hacer? Voy a contratar a un abogado y presentar la demanda de divorcio. Usa el mío. Ya ha preparado toda la documentación. Planeo que mi esposo reciba una citación en el trabajo justo antes de degradarlo al puesto que ocupaba antes de casarme con él. Si lo hacemos bien, podemos presentar la demanda al mismo tiempo. Dame el número de tu abogado y lo llamaré en cuanto regrese a la oficina. Eso es lo que pensé, así que le dije que esperara tu llamada. Una cosa más. Debido a algunas cosas que se dijeron después de terminar sus casos, voy a presentarle una orden de protección. Al mismo tiempo que recibe los papeles de divorcio. ¿Podrías considerar hacer lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué se dijo? Hablaron sobre lo mucho más fácil que sería para ellos si tú y yo ya no estuviéramos juntos. Tom dijo que si yo moría, el prenup estaría anulado y él estaría fuera. Tu esposa se rió y dijo que si tú murieras, solo le traería 100,000, 200,000 si tu muerte fuera accidental. Y luego preguntó si tenía alguna idea de cómo podrían hacerlo. Y él dijo que era algo para pensar. Pude darme cuenta por el tono de sus voces que estaban bromeando, pero me dio otra razón para golpearlo. Mi problema es que no creo que pueda pararme frente a un juez en una audiencia de culpabilidad y decir que temo por mi vida sin reírme. De todos modos, estaba mintiendo. Solo tengo 25,000 en seguro de vida, pero yo estar de acuerdo contigo. Así tendría algo para golpearla. ¿Tienes vacaciones? 3 semanas. ¿Por qué? Pensé que al día siguiente de degradar a Tommy, podría nombrarte como el nuevo presidente de la empresa. Por supuesto, solo será una farsa, pero piensa en cómo lo tomará el hecho de que el esposo de la mujer con la que se está divirtiendo va a ser su nuevo jefe. Estará furioso. Incluso podrías fingir construir un caso en su contra para despedirlo. ¿Por qué no simplemente lo despides en lugar de degradarlo? Probablemente demandará a la empresa por despido improcedente. ¿Qué tipo de despido injusto?
El apartamento que está pagando con dinero de la empresa es apropiación indebida de fondos de la empresa para uso personal. Su aventura con una empleada casada bajo su supervisión directa expone a la empresa a una demanda por acoso. Si se cansa de Claudia y la echa a la calle, y ella se enoja lo suficiente como para intentar vengarse de él, todo esto, además del hecho de que te está engañando, muestra que no se le puede confiar, y no puedes tener tu empresa dirigida por un hombre en quien no se pueda confiar. Lleva todo esto a tu abogado y ve qué dice. El aspecto negativo de ese argumento es que tendrás que mantener a Claudia, aunque probablemente quieras arrancarle el pelo de raíz. ¿Por qué querría hacer eso? Mantenerla, quiero decir, por el acoso. Todo lo que tiene que hacer es decir que tu esposo le dijo que la despediría y le daría una mala referencia. Si no estuvo de acuerdo, la mantendrás. Dale un pequeño aumento y promociónala al trabajo más miserable del lugar. Y después de un tiempo, se cansará del trabajo miserable y renunciará. Miré mi reloj. Necesito volver al trabajo. Gracias por esto, dije, tomé el sobre frente a mí y me levanté. ¿Qué hay de mi idea de hacerte presidente por unas semanas? No funcionará si lo despiden y no está presente para ello. Tal vez solo quiero tenerte cerca para conocerte mejor. Podemos hablar de eso cuando tengamos más tiempo. Tienes mi número. Llámame. Mientras iba camino al trabajo, pensé en lo que dijo sobre querer conocerme mejor. La llamaría, pero solo para discutir el divorcio y el momento en que nuestros cónyuges separados estarían demandando. ¿Cómo se llega a conocerse mutuamente? No, ella era filete, langosta y champán, y yo era Coca-Cola Light, hamburguesa y papas fritas. Simplemente no funcionaría. De vuelta en la oficina, llamé al abogado cuyo número me había dado y descubrí que estaba esperando mi llamada. Hablamos y me dijo que toda la documentación estaba lista y solo necesitaría copiarla y poner mis detalles donde estaban los de Sara. Me dio un precio, y le di mi número de tarjeta de crédito. Dijo que los papeles estarían listos para firmar al día siguiente y acordé encontrarme con él a las 4 para firmar los documentos. Cuando me fui a la cama, Claudia me besó y murmuró te amo y se quedó dormida. Me quedé mirando el techo y me preguntaba si realmente lo sentía y, si lo hacía, porque me estaba engañando. Esos pensamientos no me abandonaron mientras me quedaba dormido. A las 4 entré en la oficina de Dewey, Chisholm y Howe y me llevaron al despacho de Stanley Yao. Me sorprendió ver a Sara allí, y resultó que firmar mis papeles era solo parte de la razón por la que estaba allí. También era una sesión de planificación estratégica. El problema era cuando presentar la demanda para parejas que están contemplando el divorcio debido a mi plazo del boleto de lotería. Yo quería hacerlo tan pronto como ayer, pero Sara quería esperar el momento adecuado. En su opinión, el momento adecuado era cuando la pareja estuviera de viaje. Se imaginaba que salían tomados de la mano del ascensor en el hotel donde se hospedaban. Seguí presionando para el servicio inmediato, y finalmente Sara preguntó, ¿por qué es tan importante que no puedas esperar una semana o dos? Abrí la boca para decírselo y tan rápido como la cerré. No era abogado y no conocía la ley, y podría estar equivocado, pero podría ser que ocultar activos fuera contra alguna ley y mi abogado no me dejaría hacerlo. Es solo importante para mí, eso es todo, dije. La reunión terminó con el caso siendo aplazado mientras Sara averiguaba cuando el idiota y Claudia estarían en la carretera de nuevo. Había una cafetería en el primer piso del edificio, y mientras bajábamos en el ascensor, Sara me pidió tomar una taza de café con ella. Tomamos nuestros cafés y nos sentamos en una mesa. Sara dio un sorbo a su café y luego dijo, bueno, Wole, cuéntalo. Cuéntame qué. Era obvio que ibas a decirnos por qué tenías tanta prisa por llegar al servicio de tu esposa, pero luego decidiste no hacerlo. Así que cuéntanos qué está pasando. Le conté sobre la multa, la fecha de rescate, y por qué de repente decidí no informárselo a Ao. Ella se rió y dijo, no hay problema, Wole. Solo dame la multa. Te la compro y la cobro.
No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Piensa por qué me abordaste en primer lugar. No podías permitirte contratar a un investigador privado. Y yo puedo. Sabías que podía. Porque soy rico. Sigo siendo rico, Wole. ¿Y de qué sirve la riqueza si no puedes usarla para obtener lo que quieres? Quiero que Tommy sea servido como describí en la oficina de AO. Para obtener lo que quiero. Usaré mi riqueza. Además, estarás en las ganancias si compro tu boleto. ¿Cómo es eso? Te daré 40 en efectivo, y puedes ponerlo en una caja fuerte o en tu colchón, y no pagarás impuestos estatales o federales sobre él. Pero terminarás pagando impuestos, así que le daré el boleto a mi contador, y para cuando se paguen los impuestos, habrá desaparecido en la población general y no valdrá ni un centavo. Una vez más, Wole, solo estoy usando mi riqueza para obtener lo que quiero. Solo encogí los hombros y estuve de acuerdo. No sé cómo lo hizo, pero 2 días después me dio 40,000 en efectivo y lo metí en mi caja de seguridad. Sara obtuvo lo que quería y todo sucedió tal como lo había imaginado. Claudia y el idiota bajaron del ascensor en el vestíbulo del Hotel Atlanta Marriott, sonriendo y tomados de la mano. Las sonrisas desaparecieron cuando una mujer rubia y bonita mascando chicles se les acercó y les entregó cada uno un sobre, luego les informó que habían sido notificados. Claudia miró el sobre en su mano y lloró. El idiota miró su rostro y se puso feo. Intentó romper el sobre por la mitad pero no pudo porque era demasiado grueso. Lo tiró al suelo y lo pateó con el pie, y se deslizó por el suelo hacia el ascensor justo cuando se cerraba la puerta. Claudia se derrumbó en una de las sillas del vestíbulo y sollozó entre sus manos. El idiota la miró con disgusto y se fue al bar. Después de unos minutos, Claudia sacó su teléfono celular de su bolso y pasó los siguientes 10 minutos tratando de llamar. Cuando no hubo respuesta, finalmente se rindió, tiró el teléfono al suelo y comenzó a llorar nuevamente. Aunque no lo creas, cuando apagué el reproductor de CD y saqué el disco, me sentí triste al ver el video que había hecho Sara. Amaba a Claudia y todavía sentía algo por ella. Verla sufrir me entristeció. Pero mis sentimientos por ella no eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir lo que le estaba haciendo a ese bastardo. Recordé esa mañana cuando le habían notificado, recordé todas las llamadas que había hecho que había ignorado. Me preguntaba qué podría decir que hiciera una diferencia. Cuando llegó a casa, descubrió que yo había cambiado las cerraduras y no podía entrar. La dejé tocar el timbre y golpearlo durante 15 minutos antes de abrir la puerta. Le dije, ¿estás? ¿No leíste todos los documentos en el sobre que te entregaron? ¿No has leído la orden de protección que te obliga a mantenerte al menos a 500 pies de distancia de mí? Mi casa, mi lugar de trabajo y cualquier otro lugar en el que pueda estar. Vete ahora antes de que llame a la policía y vengan a arrestarte. No puedes hacerme esto, Wole. Esta también es mi casa. Entonces el juez que firmó la orden no lo cree así, Claudia. Ahora sal antes de que llame a la policía. Maldita sea, Wole. Tienes que dejarme hablar contigo. Tienes que dejarme explicar. No, Claudia. Ese incidente con el algodón que me diste lo dijo todo, y le cerré la puerta en la cara. Por supuesto, eso era mentira. Ella no me había dado la enfermedad social, pero ella no lo sabía. Y esperaba que el pensamiento de que lo había hecho la atormentara hasta que se hiciera la prueba ella misma. 5 minutos después, ella seguía golpeando la puerta, y llamé a la policía. Llegó un coche con 2 agentes. Les mostré mi identificación y le dijeron a Claudia que tenía que irse. Ella trató de discutir con ellos hasta que finalmente le dijeron que se fuera y se mantuviera alejada o la arrestarían. Ella lanzó una mirada de desaprobación a la casa y luego se fue. Esperé 2 días y luego la llamé y le dije que la vería en el Barney's Tavern y la dejaría hablar. Nos encontramos y recibí la mierda que esperaba. Lo hizo por nosotros.
Lo hizo porque el dinero ayudaría a pagar nuestras deudas. Y una vez hecho eso, planeaba irse. Solo me amaba a mí, y con Billings, era solo sexo y no fue genial. Yo era mucho mejor que eso. Pudimos superarlo porque nos amábamos. Solo dale una oportunidad. La escuché y luego di mi opinión. Solo firma los documentos y envíalos a Claudia. Tú firmas, y todos los videos de ti y ese bastardo haciendo negocios nunca llegarán a la familia y amigos. Nunca tendrás tu propio sitio en Internet, y nunca aparecerán en ninguno de los miles de sitios amateurs a los que podría enviar copias. Solo suscribe y déjalo ser, Claudia. Después de ver el video de ti y tu amante, esas escenas están grabadas en mi mente, y nunca desaparecerán mientras esté cerca para recordármelo. Se acabó entre nosotros, Claudia. Acepta eso y sigue adelante con tu vida. Maldita sea, Wole. No quiero un divorcio. Te amo. Entonces nunca deberías haber empezado a engañarme. Ahora eres bienes usados y estropeados, y no quiero tener nada que ver contigo. Considérate afortunada. Al menos aún tienes un trabajo, lo que es más de lo que se puede decir de un amante chico. Me levanté y la dejé sentada y sonreí, sabiendo que cuando se preparara para irse, descubriría que no había pagado la cuenta y se quedaría con ella. Siguiente capítulo. Sara me llamó 3 días después y me pidió que nos encontráramos para almorzar. Nos encontramos en el restaurante Takachi, y después de que Mandy tomó nuestra orden, ella me contó lo que sucedió después de que se sirvió la mierda. Aparentemente, nunca encontró el sobre que arrojó en el ascensor, así que nunca llegó a leer la orden de protección. Cuando llegó a casa, no pudo entrar porque Sara había cambiado las cerraduras. Comenzó a golpear la puerta principal, pateándola con los pies, y gritándole a Sara, «Ven aquí y abre la maldita puerta». Aparentemente, no notó un automóvil estacionado afuera con Avery Security Service escrito en la puerta. 2 hombres bajaron del auto, se acercaron a él y le pidieron educadamente que se fuera. Les dijo que se murieran y que se fueran de su propiedad. Uno de los hombres le dijo a Imbécil que habían sido contratados para vigilar la propiedad y para asegurarse de que obedeciera una orden de seguridad que le instruía a mantenerse a 500 pies de distancia de la casa y la señora. Billings Imbécil los volvió a maldecir y les dijo que se fueran de su propiedad y cuando no se movieron del lugar, empujó a uno de ellos. Cuando recuperó el conocimiento después de ser taseado, encontró que los 2 guardias habían sido reemplazados por 2 oficiales de policía y que estaba esposado. Cuando salió de la prisión y fue a trabajar, fue detenido por 2 guardias que le dijeron que ellos se le había ordenado que no lo dejara entrar al edificio. Más allá del vestíbulo. Uno de los guardias cogió el teléfono y hizo una llamada. Y 3 minutos después, el gerente de recursos humanos apareció e informó al idiota que estaba despedido por malversación de fondos de la empresa y por violar la sección de moral del Manual de Políticas y Procedimientos de la empresa. No puedes hacerme eso, idiota. Pareces olvidar que yo dirijo este lugar. Él se quejaba y se enfurecía, y cuando no se iba, la persona de recursos humanos llamó a la policía. Llegaron y el idiota fue a la cárcel por violar una orden de protección. Por segunda vez, no sabía que Sara estaba en el edificio, así que cuando lo llevaron ante el juez, el mismo que la primera vez, pudo librar el cargo porque no había forma de que supiera que Sara estaba allí. Ella no tenía una oficina en el edificio y no era una de las empleadas regulares, así que no tenía razón para pensar que podría estar allí. El juez estuvo de acuerdo y lo dejó en libertad, pero él se sintió humillado al ser llevado fuera del edificio esposado frente a las personas sobre las que alguna vez había sido supervisor. Una de ellas era Claudia. Sara, como presidenta de la Junta, asumió el cargo de presidenta e informó a Claudia que no necesitaba una asistente personal y que Claudia debía trabajar en la secretaría hasta que se encontrara otro puesto para ella. Mantendría su salario y todos los demás beneficios que había adquirido como asistente personal. Y luego Sara le dijo que realmente quería despedir a Claudia, y la única razón por la que no lo hizo fue porque yo la convencí de lo contrario.
Sara me dijo que Claudia parecía atónita de que Sara incluso me conociera a mí, y mucho menos que tuviera algún contacto conmigo. Un día después, llamó a Claudia a su oficina y le dijo que la estaban ascendiendo a gerente de oficina y la enviaban a una planta que estaba a 30 millas de distancia. Luego le dijo a Claudia que le estaban dando un aumento del 10% para que ganara tanto como yo, quizás incluso un poco más para que yo no tuviera que pagar pensión alimenticia. Al final de la reunión, le dijo a Claudia que una vez que nuestros divorcios fueran definitivos, tenía la intención de sacarme los ojos en agradecimiento por haberle informado que su esposo le estaba siendo infiel. Sara me dijo que Claudia salió de la reunión con una expresión de sorpresa y sacudiendo la cabeza. Y Claudia debe haberme creído cuando le dije lo que podría pasar con las cintas de vídeo que tenía, porque no luchó contra el divorcio. Fue un acuerdo estándar de 50-50 y todo lo que me costó además de Claudia fue la pérdida de la casa. Tuvo que venderse y dividir las ganancias. No habíamos vivido en ella mucho tiempo, así que no había mucha equidad, pero conseguí lo suficiente para hacer un pago inicial en un apartamento y mudarme. Claudia alquiló un apartamento cerca de su nuevo trabajo. Todavía me llama al menos una vez a la semana y me pide otra oportunidad. Siempre le agradezco la oferta, pero tú eres bienvenida. El día después de que el divorcio fuera final, Sara me llamó y me preguntó cuándo sería final el divorcio. Ayer. Mi último es hoy. ¿Tienes planes para mañana? No, no tengo planes. Ahora los tienes. Recógeme a las 6 afuera de mi oficina. Vamos a celebrar la libertad con cena, bebidas y baile. No había entretenido desde la última vez que estuve con Claudia, y Sara era una mujer muy atractiva. Así que dije, 6 es un sí. Nos vemos entonces, dijo ella, y cortó la conexión. Sara lucía hermosa cuando la recogí a las 6. Te pedí que me recogieras en el trabajo porque hay algunas personas allí que se han mantenido en buenos términos con Tommy y creo que le harán saber que tú y yo estamos juntos. Las mismas personas probablemente le harán saber a tu ex también. La conversación durante la cena fue de carácter general, Sara contándome cómo iban las cosas desde que ella asumió el control de la empresa. Le encantaba y lamentaba no haber intervenido cuando su padre falleció. Le conté sobre cómo iba mi trabajo y sobre el apartamento que compré cuando se vendió la casa. Después de la cena fuimos al Purple Angel a tomar unas copas y bailar. Fue algo muy bueno. Al día siguiente era sábado y no tenía que trabajar, así que volvimos a casa y nos pusimos manos a la obra. El sábado, Sara y yo nos levantamos tarde y fuimos a Pegueses para brunch, luego fuimos a mi casa y lo hicimos de nuevo el viernes por la noche y luego de nuevo en su casa el domingo. No pude pasar la noche del domingo en casa de Sara porque tenía que ir a casa y coger la ropa que tenía que llevar al trabajo. También ayudó que pude descansar un poco. En el siguiente capítulo, durante los siguientes 2 meses, Sara y yo nos veíamos 2 o 3 veces a la semana y los fines de semana. Luego, en un viernes por la noche, cuando estábamos pasando el fin de semana en mi casa, me dijo que este fin de semana sería el último. He amado cada minuto que hemos pasado juntos. Pero no te amo. Y siendo honesta, tú tampoco me amas. Somos buenos amigos con grandes beneficios, pero eso es todo lo que hay y será. Realmente desearía que pudiera seguir, pero ha pasado algo que lo hace imposible. ¿Es algo que hice yo? Supongo que de alguna manera podrías decir que sí. ¿Te importaría explicármelo? Te divorciaste de tu esposa, así que sí, podríamos decir que es algo que hiciste tú. Eso es claro como el barro. Resulta que tu ex es una gerente de oficina por encima del promedio. Y mi gerente de la oficina central presentó un aviso. Su esposo ha sido transferido a la oficina de Los Ángeles de su empresa. Voy a trasladar a tu ex de donde está ahora a mi oficina. Y sería demasiado incómodo trabajar con ella mientras estoy jugando contigo. Especialmente porque no tengo ninguna duda de que ella sabe sobre nosotros. Esa fue una de las razones por las que empezamos, ¿verdad? Para burlarnos de nuestras exparejas.
¿No es esa razón para golpear a todo el mundo? Ella arruinó mi vida cuando estábamos casados, y ahora está arruinando mi vida cuando no estamos casados. Supongo que mejor aprovecho nuestros últimos 3 días. Y la levanté en brazos y la llevé al dormitorio. El domingo nos despedimos llorando, y el lunes por la mañana comencé la siguiente fase de mi vida como un soltero en busca del amor. En el siguiente capítulo, pasé la mayor parte del lunes y martes en una ligera desesperación por la pérdida de Sara. Pero para el miércoles estaba de buen humor. Debido a todas las noches pasadas con Sara, no había ido a Landing Strip en 1 mes y medio. Apenas había puesto mi trasero en el taburete del bar cuando Karen apareció con mi PBR y se sentó en el bar frente a mí. Bienvenido de vuelta, extraño. Es bueno estar de vuelta. Señora, ¿tendría la suerte de que acuerde salir conmigo esta noche? Sabes que no salgo con clientes. Entonces sal conmigo y dejaré de venir aquí. ¿Qué? ¿Y perder las propinas que dejas? De ninguna manera, Wole. De ninguna manera. Pero juega bien tus cartas, y hay una joven aquí que podría estar dispuesta a darte una oportunidad. Y se apartó para atender a otro cliente. Ya había terminado la mitad de mi cerveza cuando Bobby ocupó el asiento junto a mí. ¿Dónde has estado, Wole? ¿La calidad era tan mala que te ahuyentó? Para nada. Simplemente tenía cosas mejores que hacer. Puedo entender eso. Te vi con cosas más importantes que hacer en el Alhambra hace una semana más o menos. Es bueno verte de nuevo. Se levantó para hablar con los demás asistentes y luego subió al escenario, dando la bienvenida a todos a otra noche de micrófono abierto, y comenzó con el esperado chiste rubio. Una mujer rubia compra un termo. Lo lleva al trabajo para enseñárselo a sus amigos. Una de sus amigas, también rubia, pregunta, ¿qué hace? La primera rubia responde, mantiene caliente las cosas calientes y frías las cosas frías. La amiga pregunta, ¿qué tienes dentro en este momento? Una taza de café y 2 helados. Luego salió el primer aspirante a comediante. Resultó ser el chico del mostrador del turno de día en el Mavericks, donde llenaba por las mañanas. Mi mamá. Vive en Newark y no la he visto en un par de años, pero hablamos por teléfono al menos una vez a la semana. Ayer hablamos, y mientras cuando colgué el teléfono, pensé en mi mamá y se me ocurrieron 10 razones por las que le debo a mi mamá. Mi mamá me enseñó el valor de un trabajo bien hecho. Si van a matarse, háganlo afuera. Acabo de terminar de limpiar. Mamá me enseñó religión. Mejor reza para que salga de la alfombra. Mi mamá me enseñó viajes en el tiempo. Si no te enderezas, te mandaré al medio de la próxima semana. Mi mamá me enseñó lógica porque lo digo yo. Por eso mi mamá me enseñó previsión. Asegúrate de usar ropa interior limpia en caso de que tengas un accidente. Mamá me enseñó ironía. Sigue llorando y te daré una razón para llorar. Mi mamá me enseñó la ciencia de la ósmosis. Cierra la boca y come tu cena. Mamá me enseñó acrobacias. Mira esa suciedad en tu cuello. Mamá me enseñó resistencia. Vas a quedarte ahí hasta que te hayas comido toda esa espinaca. Pero sobre todo, mamá me enseñó paciencia. Espera a que tu papá llegue a casa. Tuve que reírme de eso porque recordé haber escuchado la mayoría de esas palabras de mi mamá, yo mismo. Y juzgando por las risas, también debe haber resonado con todos en la multitud. En medio de la actuación, alguien se sentó en el taburete junto a mí, y escuché el familiar, compra a la pobre chica trabajadora una bebida. Como de costumbre, las palabras no habían salido de su boca cuando Karen ya estaba colocando una bebida en la barra frente a ella. ¿Recuerdas lo que dije sobre las cartas de Wole? Me dijo antes de ir a atender a otro cliente. ¿Qué quiso decir con eso? Preguntó Cookie. Creo que quiso decir que, como estoy divorciada, debería invitarte a salir. Bueno, ¿qué vas a hacer?
Eso. ¿Cuáles son mis posibilidades de que digas que sí? No lo sé hasta que preguntes. ¿Te gustaría cenar conmigo en tu próximo día libre? No. Supongo que eso responde mi pregunta sobre las probabilidades. No, no lo hace. Me estás perdiendo, chica. Estoy recibiendo mensajes contradictorios. No, no puedo cenar contigo en mi próximo día libre. Pero estoy libre el segundo día. ¿Y cuándo será eso? El martes. Está bien, déjame intentarlo de nuevo. ¿Te gustaría cenar conmigo el próximo martes? Sí, me gustaría. Ella tomó una servilleta de bar, escribió en ella y me la extendió. Llámame para que podamos organizarlo. Tengo que irme. Y se levantó y volvió al trabajo. Como acababa de terminar mi tercera jarra de cerveza, decidí que era hora de irme. Estaba en la puerta de Cookie a las 6 del martes, y mientras presionaba el timbre, reflexionaba sobre dónde me llevaría el próximo capítulo de mi vida. El fin. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.